Un gusto saludarlo, apreciados hermanos. A continuación daré un breve resumen de esta profecía que seremos, o muy pronto se dará inicio a la parte final de esta profecía, que fue escrita ya hace más de 2000 años por el profeta Daniel. Y debemos aclarar dos puntos importantes, que cuando la Biblia se refiere a meses, estos meses siempre son de 30 días. Debemos leer en Génesis 7:11, cuando Dios abrió la fuente de las aguas, que dice en el mes segundo, a los 17 días del mes, por un lado, y por otro lado en Génesis 8:34, cuando las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo. Entonces, cuando hacemos este pequeño análisis del 17 del mes 2 al 17 del mes 7, vemos que han transcurrido 150 días. Y 150 días en estos 5 meses son 30 días. Entonces, por un lado tenemos que los meses en la Biblia siempre son de 30 días. Y por otro lado también debemos aclarar que cuando la profecía habla de los días de la semana, lo está indicando en años. Y para entender esto debemos señalar que en Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto a la mitad de la semana gracias al sacrificio. ¿Qué se refiere esto? En Apocalipsis 13:5 nos aclara que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos 42 meses son 3,5 años, lo que coincide cuando se habla de la mitad de la semana de la profecía de Daniel. Por lo tanto, las 70 semanas de Daniel por 7 días son en total 490 años de esta profecía. Y leemos en Daniel 9:24 para entender la profecía de la siguiente manera. Dice, mire, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Aquí está la clave, que estas 70 semanas están solamente acotadas al pueblo judío y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta profecía está centrada para el pueblo judío. Y luego nos dice que debemos entender que son 70 semanas para ese pueblo. Están determinadas. Entonces sigo leyendo en Daniel 9:25, donde dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Aquí tenemos dos información precisa, donde nos habla de 7 y 62 semanas, pero acá nos dice claramente el 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, no por sí. Entonces aquí nos aclara que primero van a haber 7 semanas que comienza de la orden para restaurar Jerusalén, y esto luego hasta el término de las 62 semanas, hasta que el Mesías príncipe sea crucificado, donde se le quitará la vida al Mesías. Han transcurrido ya 69 semanas, o sea, 483 años. Ahí dejo los textos de Esdras 1 al 4, Esdras 6 del 1 al 12, Esdras 7 del 11 al 26 y Nehemías 2 del 1 al 8, donde habla específicamente de ese punto inicial de cuando se dio la orden para restaurar los muros. Tenemos 69 semanas de esta profecía que ya se cumplieron hasta que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Ahí terminan las primeras 69 semanas, pero nos queda una semana. En Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Entonces estas 70 semanas que están para el pueblo judío van a terminar una vez que ocurran todos estos elementos. En la santa ciudad, para terminar con la prevaricación, y lo ordeno de la siguiente manera. Mire, aquí vemos que los primeros 3 ya están cumplidos. En Daniel 9:11, ¿cierto? Respecto a la prevaricación, a poner fin al pecado, Hebreos 9:26, y expiar la iniquidad, Daniel 9:26. Estos 3 elementos ya se cumplieron con la muerte del Señor Jesucristo y su posterior resucitó, cuando resucitó. Pero aún quedan 3 para traer justicia perdurable. No tenemos justicia hasta el día de hoy. No hay justicia perdurable. También para sellar, o sea, para terminar la visión de la profecía. Y lo más importante, para ungir al santo de los santos. Eso no ha ocurrido. Aún está pendiente simplemente porque hay 3 elementos concretos que aún no se han cumplido.
La pregunta es ¿cuándo será el inicio de esta semana? Y aquí nos dice Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí hay un dato importante, que alguien va a confirmar un pacto con muchos del pueblo judío, porque se está refiriendo, y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Entonces hay dos elementos clave. Por un lado, confirmará el pacto, y por otro lado, cesará el sacrificio de la ofrenda. Pero hay duda, ¿quién es esta persona que va a confirmar el pacto y qué ofrenda va a terminar si el templo de Dios no está construido? Entonces, aquí en la segunda parte nos va aclarando, dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, alguien va a hacer un pacto con el pueblo judío y va a terminar el sacrificio, que después va a venir esta abominación y va a terminar con este sacrificio en el templo. Entonces aquí dos elementos claves que nos indica. Por un lado, que a la mitad hará cesar el sacrificio en Daniel 97, y por otro lado, en este tiempo que va a confirmar el pacto, que es el inicio de la semana 70, no sabemos en qué tiempo va a ocurrir. Entonces este tiempo, como indica la flechita ahí, es simplemente un tiempo que no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido, y que hasta el día de hoy lo estamos esperando. En definitiva, para que se inicie esta semana 70, se debe confirmar el pacto con el pueblo judío, y a la mitad se hará cesar el sacrificio. Entonces el inicio de la última semana, o sea la semana 70, por un lado se tiene que concretar un pacto, y por otro lado permitir el sacrificio en el templo. Para entender esto, porque esta profecía está sobre el pueblo judío, nada más. Y para hacer este pacto debemos entender que los patriarcas de Israel, ¿cierto?, parte de esto de Abraham, cuando Dios llama a Abraham y toda su descendencia van a ser benditas. Luego de Abraham vino su hijo Isaac, Jacob, y luego Jacob salen las 12 tribus de Israel. Nos vamos a remontar a José, cuando José se va con todo a Egipto, y luego llega Jacob y todos sus hermanos después de la hambruna que hubo en el mundo. Ya esa historia la sabemos. Estuvo ahí cerca de 400 años, y el pueblo egipcio lo hizo esclavo. Entonces el imperio egipcio lo esclavizó al pueblo judío. Después de ello vino el imperio de Asiria, que predominó sobre el egipcio y siguió haciendo esclavos a los judíos. Después el imperio de Babilonia, luego el imperio medo-persa, luego el imperio de Grecia. Luego de ello vino el que conocemos, el imperio romano, el tiempo donde estuvo el Señor Jesús. O sea, desde su creación hasta la tercera, desde Abraham a la tercera generación, cuando ya se van a Egipto, de ahí el pueblo ha sido sometido en diferentes imperios. Luego el imperio romano, que se va al imperio romano, viene el imperio bizantino sobre el pueblo de Israel, viene la guerra de los cruzados, el imperio mameluco, el imperio otomana, en la persecución nazi, luego viene el periodo británico. Y finalmente, imagínense, mire, el 14 de mayo de 1948, este pueblo pudo restaurar su nación. No hace mucho, en 1948, o sea, casi 2000 años, más de 2000 años, fueron cautivos, no perdieron el idioma, siguieron luchando por su tierra, y finalmente en 1948 este pueblo pudo concretarse como nación. A las 12 de la noche de ese día, de cuando fue reconocido como nación, vino sobre Israel la guerra de la independencia. Imagínense, a las 24 horas, 6 países le declararon la guerra, los países árabes. Luego vino el bloqueo del canal de Suez, la campaña del Sinaí, luego la guerra de los 6 días, la guerra del desgaste que tuvieron los países palestinos que están a su alrededor, la guerra de Yom Kippur, la operación Paz de Galilea, la segunda guerra con el Líbano, la operación Gaza. Hasta el día de hoy tenemos grupos terroristas como los islámicos, el grupo Hamas, yihadistas, Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, que constantemente están haciendo atentados contra el pueblo de Israel.
simplemente va a emerger en este contexto un personaje que va a poner la paz entre el pueblo judío y los palestinos. Un personaje que se le atribuye al anticristo, por supuesto, va a ser que va a hablar de paz y seguridad y va a poder poner esta tranquilidad en estos dos pueblos. Y por otro lado, va a permitir el sacrificio en el templo de Dios, pero este templo no está. Entonces, para entender aquello, debemos recordar que en el monte Moriah, donde se construyó el templo, es el lugar que tuvo varios acontecimientos. Primero, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, que fue en el monte Moriah. Tenemos también un ángel, habló 2 veces a Abraham. David vio un ángel en ese lugar, y Salomón construye finalmente el templo. Ahí están sus respectivos versículos, Génesis 22, 1-2, Génesis 22, 15, Primera de Crónicas 21, 15, 16 y Segunda de Crónicas 3, 1. Porque recordemos que este es un resumen nomás de la profecía. Entonces, en este monte Moriah es donde se va a construir. Sabemos que ya el primer templo, en el año 70 fue destruido. Posteriormente el segundo templo, pero en este monte ya donde los 2 primeros templos, el templo que levantó Salomón y el segundo templo que restauró Nehemías, fueron destruidos. Hoy en día no está. Ahí tenemos una foto satelital, una foto de un mapa, digamos, donde estaba originalmente el templo. Pero en ese templo, en el monte Moriah, hoy en día está ahí el Domo de la Roca. Y por otro lado tenemos también ahí la mezquita Al-Aqsa. Y acá en este sector también tenemos donde está el Muro de los Lamentos. Entonces lo que está en rojo es donde se debe construir el templo. Está complejo, porque tenemos ahí a los palestinos con 2 grandes edificaciones donde ellos profesan su fe. Entonces díganme que no es complejo esta situación. Entonces hoy en día levantar un templo en ese lugar es donde se va a armar la siguiente guerra. Sabemos que esta semana, la última semana de Daniel, se inicia con estos 2 grandes acontecimientos. El anticristo hará un pacto con el pueblo judío y por otro lado va a permitir el sacrificio. El cómo lo va a hacer no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que se va a edificar el templo. En síntesis, la profecía de Daniel ya se han concretado 69 semanas, 483 años. Faltan los últimos 7 años que aún no se han iniciado. Tremenda profecía que tú diste al profeta Daniel, y esto que fue profetizado se cumplirá. En el nombre de Jesús te doy gracias por este estudio. Amén.